Buenos días. Hoy no hay cortinilla porque la traigo hasta la madre, la cortinilla. Así es que... Nuestros días de cortinilla han terminado. Han terminado. O sea, ya he decidido que no hay cortinilla más. Vamos a regresar a nuestro formato original. Próximamente las cámaras, bye. Que, sí, ya no va a haber. Luego ya no va a haber video, entonces hay que aprovechar que estamos aquí en este tema. Bueno, entonces miren, para entrar al punto. La semana pasada estábamos hablando de relaciones de manipulación y abuso y cómo sobrevivirlas, ¿no? Esto dio pie a una infinidad de escuchas del podcast y no nada más eso, un montón de gente que escribió para preguntar y para pues pedir recomendaciones y ya les dije que yo me quiero dedicar durante por lo menos este semestre a que las grabaciones del podcast tengan que ver con situaciones o herramientas o circunstancias que estén ligadas a la sanar o trascender o transitar de una mejor manera una relación cualquiera que tengamos de manipulación y abuso. Entonces, habiendo dicho esto, en la mañana estaba con el Dani revisando un material que queremos, creo que se me hace buena idea, ¿no? Yo voy a leer frases del libro que hablan de cómo podemos aplicar esa herramienta o cómo podemos aclarar un punto, y todo lo que encontramos ahí tiene que ver con las preguntas o las inquietudes que hemos recibido a lo largo de la semana acerca de este tipo de relaciones o de acosos, ¿no? Entonces, voy a tomar el libro. El libro que vamos a usar es un libro que siempre recomiendo. Y hay un PDF gratuito del libro. Si alguien lo necesita después de que terminemos el podcast, me escribe. Ya saben que en Instagram me pueden escribir o en quien tenga mi chat, pues me escribe a mi chat. Y el libro, para quien lo quiera comprar o quiera encontrar el PDF gratuito, que también ya lo pueden bajar en cualquier lugar, se llama El acoso moral. La autora se llama Marie-France Irigoyen. Es de editorial Paidós, que tengo yo. Y se los voy a enseñar ahorita. Pero quiero que sepan que a mí este libro me salvó la vida. O sea, si alguien me pregunta, Vanessa, ¿tú con qué libro pudiste empezar o cambiar o darle inicio a un recorrido? Fue este libro. Entonces, este libro es muy cercano a mi corazón. Siempre que puedo y alguien me pide una recomendación, esta es mi recomendación. Entonces, este es el libro. Miren, se los voy a enseñar en la pantalla. Es ¿ok? Y bueno, sin más introducción que dar, vamos a empezar y ustedes comentan lo que quieran acerca de la frase que voy a empezar a leer. Vamos a leer el capítulo 10 del libro. Todos son importantes, pero me parece que da como mucha luz a cosas que uno puede medio imaginarse de forma ilusoria o ficticia acerca del tema, y lo aclara. Entonces, bueno, voy a empezar. Me voy a poner mis lentes muy elegantes. Fíjense bien. El libro del capítulo 10 dice consejos prácticos. Creo que vamos a hacer este podcast de los consejos prácticos. Entonces, Marie-France nombra o llama o denomina al narcisista manipulador y abusivo como un perverso. ¿Okay? Ese es el término que ella usa y es el que pues está puesto en este libro. Entonces, cada vez que ustedes oigan que la palabra perverso se refiere a un narcisista manipulador y abusivo. ¿Okay? Bueno, entonces, la frase dice: no se vence nunca a un perverso. A lo sumo, se puede aprender alguna cosa acerca de uno mismo. Esa es la introducción del capítulo 10. Dice, a la hora de defenderse, a la víctima le dan tentaciones de recurrir a los mismos procedimientos que utiliza su agresor. Sin embargo, debe saber que, si se encuentra en la posición de víctima, ella es la menos perversa de los dos. Entonces, vamos a empezar con este punto, ¿no? Siempre me llama la atención
que nuestra primera intención como víctimas es salvar al perverso. O sea, creemos que lo podemos cambiar en primera instancia, que le podemos ayudar, que lo podemos inspirar, que lo podemos neutralizar o que podemos vencerlo en el último tramo del recorrido. Y Marie-France es muy enfática en esto. Dice, no se vence nunca a un perverso. Creo que si llegamos a esa conclusión y lo aceptamos sin querer encontrarle el hilo negro porque nosotros creemos que está equivocada ella y que quién sabe qué, nada más vamos a sufrir. O sea, como dice ella, a lo sumo podremos aprender algo de nosotros mismos, ¿no? Y que creo que con eso es suficiente. Retribución. Entonces, me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de que nunca se puede vencer a un perverso, porque aquí todos hemos intentado. Y lo hemos hecho durante años por diferentes medios hasta que un día ya de plano nos rendimos y dijimos, Marie-France tenía razón, ¿no? Luego vamos a revisar más cosas, ¿no? Este es un capítulo muy nutrido. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna observación? No, estoy tratando de recordar los diferentes eventos y sí, tienes razón en el sentido de que siempre tratas por la vía buena al principio, o sea, como que de comprender, de tratar de hacer ver, de tú modificar tu comportamiento y la verdad es que nada funciona. A veces algo funciona por un ratito. Uh-huh. O sea, y tal vez eso es la razón por la que te acabas quedando más tiempo. Porque hay veces que sí arreglas tantitas cosas y eso en ese momento es suficiente para ti y eso reduce la intensidad del estímulo. Pero no, en mi experiencia no cambia nunca. Ahora, hay algo en esa frase, hay una frase al final de lo que leíste, uh-huh, que después de que aprendes algo de ti, pero hay algo como que habla de que uno empieza a copiar comportamientos perversos. Sí. A ver, hay una cosa que dice aquí. Utilizar las mismas armas que el agresor no es de ningún modo aconsejable, uh-huh, ¿no? Y por lo que lo dice es que nosotros pensamos que la situación se puede invertir. O sea, cuando tú estás tan adolorido y estás tan cansado y ya estás verdaderamente saciado de esta sensación tan horrenda de la que vienes llenándote poco a poco a lo largo del tiempo, siempre como una esperanza tuya en esta como querer copiar la perversión de que igual y si tú le aplicas el mismo daño, uh-huh, que te viene haciendo, tienes algún tipo de retribución, o sea, esa como sed de venganza, vamos a ponerle así, te va a hacer algún tipo de bien. Ahorita lo vamos a leer después, ¿no? Pero Marie-France dice, no intenten, o sea, quédense con la sensación grata de que si tú eres la víctima, eres el menos perverso de los dos, o sea, no hay manera de que la víctima pueda encontrarlo en ella o encontrar en ella las herramientas que tiene el perverso para poder aplicarle. Sí. Y que por lo menos, vamos a pensarlo en un sueño guajiro, sienta lo que te está haciendo sentir a ti, ¿no? Ya, eso es. Pero dime una cosa, yo sí veo cómo puedes despreciar profundamente al perverso. Sí. Entonces, ahí es cuando pues tú también te empiezas a hacer pues, bastante ojete. Esto ahorita lo vamos a leer, pero bien, hay un pedazo del capítulo 10 que explica muy a profundidad por qué nosotros cuando estamos metidos en este tipo de relación empezamos como en patadas de ahogado a tratar de sobrevivir el daño y la única forma en la que se nos ocurre es regresárselo, o sea, uh-huh, es como pervertirnos, ¿no? Bueno, y dice que tenemos que tener mucho cuidado porque el perverso lo que quiere es pervertir a la víctima. Eso es lo que dice. Ahorita lo van a leer.
Bueno, se los voy a Ok, leer yo. eso es lo único que no me había quedado claro, pero sí lo puedo ver perfectamente, por lo menos en mis experiencias, como Sí. si ese desprecio empieza a depravar la relación. No, bueno, es que lo dice ella. O sea, a ver, este libro no lo escribió una persona que tuvo una experiencia con un narcisista en el camino. O sea, esta es una persona muy reconocida. Miren, es más, les voy a decir. Marie-France es psiquiatra, psicoanalista y psicoterapeuta de familia, ¿ok? Especializada en terapia del acoso moral o acoso psicológico. Eso quiere decir, su especialidad son los narcisistas. O cualquier persona, no nada más el narcisista, el psicópata, el sociópata, o sea, tiene toda la gente que acosa moralmente a otras personas y son dentro del DSM-5 están más o menos en la misma categoría, ¿no? Entonces, se puso a investigar, fíjense bien, tras centrar su investigación en todas las formas de violencia familiar, perversa y sexual, decidió formarse en victimología en Estados Unidos. Y en 1998 publicó este libro, El acoso moral. 98, es muy cercano a la fecha. Ujú. Y dice que con el tiempo, claro, se convirtió en un bestseller. No saben cuántas ediciones se han impreso de este libro. Y ha escrito, después de ha escrito varios otros títulos que tienen que ver con lo mismo. Entonces, si alguien experto hay en este tema es ella, ¿no? Bueno, entonces, a ver, yo tomando en cuenta que a mí me interesa la gente que le guste o le apasiona algo, al grado de querer dedicar su vida a esto, bueno, pues me parece que esto es muy interesante, ¿no? Entonces, a ver, dice, identificar, ese es el primer paso en sus consejos prácticos. Y entonces dice, la víctima debe identificar el proceso perverso que consiste en hacerla cargar con toda la responsabilidad del conflicto de pareja o familiar. A continuación, tiene que poder analizar el problema fríamente, dejando de lado la cuestión de la culpabilidad, y para ello tiene que abandonar su ideal de tolerancia absoluta y reconocer que alguien a quien ama o a quien ha amado presenta un trastorno de la personalidad que resulta peligroso para ella. Tiene que entender que debe protegerse. Entonces, aquí, esto es el siguiente punto. A mí me llama mucho la atención porque, para empezar, no lo aceptas, ¿no? Te das cuenta que algo se volvió riesgoso, tú, tu familia, en tu ambiente laboral, entre tus hermanos, no importa. Te das cuenta que algo está fuera de lugar, que hay un acoso moral muy evidente, que ya hay víctimas, varias, sufriendo. Y primero, aceptarlo es una catástrofe porque no puedes entender desde la culpa y la vergüenza que te da que tú hayas facilitado este proyecto. Y, muy importante, en este libro hay un capítulo que se llama La víctima, en donde dice que la víctima siempre se hace responsable y asume la culpa de lo que está pasando. O sea, sí o sí. No se le ocurre que le echa la culpa a alguien más, ¿no? Bueno, y entonces, lo que Marie-France dice es que para empezar, tú tienes que tomar una posición de absoluta frialdad ante la situación para poderla ver con claridad y luego poderla atender. Y dice, importantísimo, no estén tratando de salvar a nadie, porque primero te tienes que salvar tú. Eso quiere decir, tú atiendes primero tu situación, aprendes, te practicas, te relacionas con gente alrededor que te crea, haces vínculos cercanos con personas que después van a ser tus testigos, y después entonces puedes ayudar a los demás a tu alrededor. Y esto es importante si ustedes son madres o padres de unos hijos. La mayoría de las madres o padres de unos hijos quieren primero salvar a los hijos y luego salvarse ellos. Eso no va a funcionar, es como en el avión. O sea, primero usted póngase la mascarilla de oxígeno y luego ya póngasela a los demás, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Cuesta trabajo porque estás viendo que están sufriendo. Pero la verdad es que si tú no tienes la entereza suficiente para poder enfrentar la situación del perverso, muy probablemente te alinees dentro de esta lucha incansable por salvar a estas almas atribuladas que son tus hijos o son tus hermanos chicos o son tus papás en contra de uno del otro o lo que sea, que acabas tú encontrando o emulando o copiando y practicando herramientas perversas. O sea, tú también acabas metido en este problema como por embarrado. Entonces, a mí esto me llama la atención porque yo cuando empecé a ver,
me costaba mucho trabajo entender que tenía que yo atenderme primero. O sea, no podía con esa idea. Yo quería salvar a todo mundo. Quería hacer ver a todo mundo. Quería que todo mundo... Y, pues bueno, era muy cercano al 1998. Entonces no tenía herramientas porque no había muchas publicaciones que hablaran del tema con tanta franqueza o con tanta precisión, ¿no? Y incluso cuando yo leí este libro, que era como el 2014, pues la verdad es que no había mucha gente con quien comentarlo. O sea, la Carolina, mi prima y yo, y estábamos las dos igual de jodidas, entonces no era como que éramos mucha ayuda una de la otra, más que en el acompañamiento sólido de la lectura, ¿no? Pero así que digas tú, hay un lugar a donde uno va y le explican cosas, o había muchas terapeutas o psicólogos o gente entrenada en el acoso moral, especialmente en el área del narcisismo perverso. No, pues no, la verdad es que no. Entonces, hoy que ya hay más, bueno, y me atrevo a decir que pues este podcast nos sirve porque vamos a agarrar un cachito del capítulo porque son los consejos, pero cualquier gente puede ir a comprar este libro, incluso si no tiene recursos para hacerlo, hay PDFs que se pueden bajar, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante porque en la medida en que nosotros creemos que tenemos que atender primero a los afectados, que no seamos nosotros, vamos a fallar. Porque no vas a tener la herramienta ni la distancia para poder atenderlo como debe ser. ¿Qué quiere decir? Con frialdad. Eso es muy importante. O sea, esta palabra la pone en itálicas y con otra tipografía, porque creo que es algo que cuando estás dentro del proyecto no estás tan inmerso en esta lucha o en este momento de querer salvarte que lo único que no tienes es frialdad para verlo. O sea, objetividad quiere decir, ¿no? Entonces sí se vuelve muy difícil. Uh-huh. Te sientes que estás como náufrago en medio de la marejada y necesitas una cierta distancia, una cierta sensación de resguardo para poder ver, ¿no? Y poder acercarte o aproximarte al tema con más paciencia, con más calma, con menos estremecimiento, ¿no? Porque se siente como en el momento, sientes que te estás ahogando. Sí te estás ahogando, ¿no? Pero bueno, se siente más grave de lo que en realidad es. Entonces no sé si quieran agregar algo acerca de esto. A mí o sea, el punto número uno de lo que estábamos hablando es el punto donde más vulnerable estuve en la relación. Porque sí te da esa chance de querer rescatar al otro no sé, un poco de cómo está construido uno, ¿no? Uh-huh. Diciendo, bueno, todo tiene que estar en orden, organizado, preciso y como que no te da la cabeza como que el otro se desenvuelva de esa forma. Porque al principio es un poco engañoso porque sí son muy encantadores en el arranque y después como que van dosificando la dosis de veneno uh-huh. que te van metiendo y si bueno, ya cuando te querés acordar estás un poquito ya hundido en el tema y cada vez te vas viendo un poquito peor. Uh-huh. Como que estás cada vez más metido en un pozo que vos mismo excavaste. Y si te vas alejando de la relación y te vas aislando del entorno que antes te protegía un poco, ¿no? Uh-huh. Sea familiares, amigos, lo que sea. Empezás a tomar esa misma ruta que él propone. Sí. Porque como que alardeas mucho lo que él propone, que es mucho de lo que uno tiene dentro, ¿no? Como que él es sí. esa parte como que desarrolla ahí de tu lado. Sí. No sé si se explicó un poco. Sí, ahorita vamos a ver eso que dice el Dani es importante. Espérense, miren, fíjense. ¿A qué se refiere esto? Dice, solo nos defendemos bien cuando nos sustraemos al dominio, ¿no? Ok. Es decir, cuando aceptamos la idea de que el agresor, sean cuales fueran los sentimientos que hubiéramos profesado por ellos, o sea, de amor o de confianza o de hermandad o de
o de afecto, un querer, ¿no? No tiene que ser una cosa muy profunda. O que sigamos profesando por ellos todavía, porque muchas veces creemos que esto está en el pasado y en realidad es que sigues tú sintiendo amor por esa persona en presente. Dice, tenemos que aceptar la idea de que el agresor tiene malas intenciones y resulta peligroso para nosotros. Lo que pasa es que en esto que decía el Dani ahorita, tú no puedes aceptar que esa persona tiene malas intenciones. ¿Por qué? Porque tú no concibes que existe ese nivel de maldad en el mundo o ese nivel de manipulación. No puedes creer que eso sea una realidad. Entonces, en esa incredulidad, pues tú dices, no, es que esto sí tiene remedio, ¿no? Y especialmente porque en el principio, que esto es a lo que se refiere el Dani, en el principio el bombardeo amoroso es de tal nivel y el despliegue de afecto y de validación y de reconocimiento hacia ti es tan grande que tú crees que esa persona es capaz de eso, de amar de esa manera, de tener ese tipo de cercanía, de ese nivel de escucha, de ese nivel de aceptación por ti. Entonces, como tú tienes un referente, conforme se va deformando la relación, tú comparas con ese inicio, el momento presente y dices, oye, pues algo hice mal yo, que esa forma de quererme ya no está disponible, ¿no? Y entonces yo tengo que cambiar, ese es el pozo al que te vas metiendo, en donde la culpa es sobre ti, tú te haces responsable del fracaso de la situación y no puedes entender que eso que tenías tan increíblemente grandioso lo hayas podido perder. O sea, te quedaste sin eso, no lo puedes creer. Y entonces lo que pasa es que aquí dice Marie-France, cuando la víctima renuncia a entrar una vez más en el juego perverso, este es el juego perverso, provoca en el agresor un aumento de la violencia que lo conducirá a cometer errores, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento es posible apoyarse en algún tipo de estrategia que tú vayas aprendiendo a usar y que te vayas informando cuál es y la empieces a desarrollar. ¿Para qué? Para evitar a toda costa más daño, ¿no? Pero, a ver, el objetivo final del perverso, que es lo que te decía ahorita cuando me preguntabas, Ale, es pervertir a su víctima y convertirla en una mala persona. Uh-huh. La única victoria consiste, de parte de la víctima, consiste en no volverse como el agresor y en no responder con agresividad. Esto es lo más pinche difícil que yo he tenido que hacer en mi vida. O sea, me resistí a convertirme en un perverso, pero estuve a punto. Y miren, si algo me costó trabajo, fue encontrar la quietud suficiente para no responder con agresión. O sea, poder quedarme callada a la chingada, guardar silencio. Eso me costó muchísimo trabajo, pero lo logré. Y ese logro me trajo muchos beneficios en el camino, ¿no? Es que sí los quieres matar. Y sí. Sí, es verdad. Y ese sentimiento es un poco contra natura, ¿no? Y sí veo, ahora sí a toro pasado, cómo eso sí genera culpa sí. en el camino. Y entonces lo tapas pues, con más mal comportamiento. Uh-huh. Entonces, sí, el poder parar, bueno, pues como en todo, ¿no? Uh-huh. Es la llave del éxito. Pero sí hay mucha culpa en el camino, pero sí, porque tú cada vez eres más ojete. Pues es que ese es el propósito. Se los voy a volver a leer. Es muy poderosa esta frase. Dice Marie-France, dado que el objetivo final del perverso es pervertir a su víctima y convertirla en una mala persona, la única victoria consiste en no volverse como él y en no responderle con agresividad. Bueno, hay una cosa que también, o sea, si queremos que las agresiones del perverso fracasen, es importante conocer qué tácticas usa y cómo funcionan esas tácticas. Por eso siempre digo informarnos, o sea, ser un empático informado es lo mejor que nos puede pasar a todos. Porque en la medida en que podemos saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo y qué objetivo tiene, se puede neutralizar. Y puedes fácilmente no caer en la trampa de convertirte en eso, ¿no? Sí. Porque lo puedes ver venir y sabes cómo se llama y de dónde viene, y ya te lo explicaron y leíste un libro o varios. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica? Leer más complejo, más profundo, más vasto, ¿no? Desde más ángulos.
Entonces, claramente nunca basta con leer un solo libro, ¿no? Bueno, pero quiero que entiendan que Marie-France hace una tarea tan increíblemente buena escribiendo que es chiquitito, que muy probablemente acaben tan informados en la lectura que sea fácil dar 10 pasos después de haber leído este libro que leer 50 malos libros o incompletos y dar uno. Entonces, yo por eso siempre pienso que este libro es una joya, porque hizo un trabajo excepcional en la descripción del todo, el proceso completo, ¿no? Desde cómo explica en la introducción, para que no te asustes cuando lo empiezas a leer y dices, o sea, necesito un plumón. Y cómo poco a poquito te va dosificando a lo largo de las páginas y con mucha sencillez, pero al mismo tiempo mucha profundidad y con mucha simplicidad en el proceso, te va describiendo o narrando lo que te está pasando, cómo te está pasando, cómo llegaste ahí, cómo puedes salir, si te tienes que quedar, cómo te tienes que quedar. Lo hace muy bien. Yo la admiro muchísimo. Entonces, ¿algo más que quieran agregar acerca de este punto? Ahí va el que sigue, ¿ok? Dice, una de las reglas esenciales que debemos cumplir cuando nos acosa un perverso moral es dejar de justificarnos. Dificilísimo. Dice, nos dan tentaciones de hacerlo porque el discurso del perverso está plagado de mentiras que éste profiere con toda su mala fe. Pero las explicaciones y las justificaciones de la víctima solo la conducen a atascarse un poco más y el agresor utilizará contra su víctima todas las imprecisiones y errores que ésta pueda cometer por muy bien intencionados que sean. En cuanto nos encontramos en el punto de mira de un perverso, cualquier cosa que hagamos o digamos se puede volver en contra nuestra. Y por eso, 2 puntos, es mejor callar. ¿A qué se refiere? O sea, es mejor callar. Cuando nos encontramos inmersos en estas justificaciones incansables que somos capaces de dar, no nos estamos justificando porque estemos en falta, nos estamos justificando porque son de tal envergadura las mentiras del perverso que sentimos que tenemos que explicar que así no fue, que se malinterpretó, que esa no era tu intención, que tú no pensaste eso, que eso que está diciendo nunca pasó. Como que son tan descaradas las mentiras, es a lo que voy, y es tan flagrante la manera en la que inventan las cosas que inventan, que quedarse callado, que es la propuesta de Marie-France, es mejor callarse. En el momento se siente como una incapacidad. O sea, tú no puedes entender que alguien haya deformado la realidad de esa manera, que el que sea culpable se tenga que hacer responsable y esté en falta seas tú. Somos tan increíblemente perfeccionistas, trabajadores, comprometidos con la verdad y que para empezar, el perverso en su cabeza no existe una persona que no mienta. No existe. Como él miente, todos mienten, ¿no? Bueno, ¿cómo cacha uno al mentiroso? El mentiroso siempre exige que no le mientan. Eso es lo que pasa. Yo nunca le he dicho a nadie, no me mientas, no se me ocurre. Como que no digo, pues yo confío en que la gente está diciendo las cosas como son o como las ve o como le tocó o como opina o como tiene ese ángulo abierto ese día o como lo sintió, lo que sea, no sé, me da igual. El perverso exige que no le mientan porque ellos mienten todo el tiempo. Entonces siempre están a las vivas pensando que la persona que tienen enfrente también miente. Ahora, el problema es que mienten con dirección. Eso quiere decir, la razón por la cual mienten es para someter. Lo planean, sí saben lo que están haciendo. Entonces no mienten porque sean mentirosos patológicos, digamos, en cuanto a que solo esa falta es en la única que incurren. No, mienten porque tienen un plan y ese plan incluye hacerte sentir confundido, débil, justificable, ¿no? En como constante querer explicarte y siempre sintiéndote malentendido. Eso quiere decir, o sea, además de todo, pendejo, ¿no? Entonces, qué increíble que sea tan sencillo neutralizarlos y es no hablar.
Es guardar silencio ante lo que sea que esté pasando ahí. Pero sí entienden por qué cuando les decíamos el podcast pasado a quien nos escucha, es que contesten ok. Ok es silencio, ¿no? Ese es el silencio más breve que podemos ofrecer, que incluye, digo, una palabra, pero que no compromete a nada, ¿no? Y creo que aquí es donde está el reto más grande para la víctima, es callar. En este caso específico, ¿no? Ahorita vamos a ver en dónde sí podemos hablar, ¿no? Pero en cuanto a la mentira que se profesa en contra nuestra, hay que parar de justificarnos aunque nos estemos muriendo por hacerlo. Y la herramienta más eficiente es guardar silencio. Sí, bueno, pero, o sea, se ha escuchado re bien ahora, ¿no? Como diciendo re fácil, como diciendo no digas nada, aguantátela, sí. ¿No? Pero con estas conversaciones como que sí regresás un poquito a ese lugar y cómo te preparás para poder decir un ok nada más y no contestar a todos los títulos que te pusieron y vos como decís, bueno, ¿en qué momento yo caí en toda esa? Si trato de que todos los días... ser perfectos. O sea, sí, no molestar a nadie, tratar de hacer las cosas sin afectarle al otro su día y de repente te atacan por todos lados y más en los lugares donde más te quieren, como diciendo... no sé, hablan con tus familiares, con los más cerquita, diciéndote que vos sos de una manera que no sos, ¿no? Hoy, bueno, ya con el tiempo como diciendo, bueno, ya es tu idea tuya, leo yo, de que vos pensés así, de que alguien más te haya dicho eso, ¿no? Pero en ese momento cómo es duro y cómo te afecta y querer derrocar esa idea del otro que te está planteando y qué alejado, yo por ejemplo en ese momento qué alejado de mi realidad estuve. Uh-huh. Como diciendo, estuve más atento a querer corregir lo que estaba diciendo alguien más que a lo que me tocaba vivir en el día a día, uh-huh. ¿no? Y por eso como que estás disperso, estás nublado, no escuchás, no ves, andás como un zombie deambulando, tantito cariño que te muestran por otro lado como diciendo ya como que se parecía un perrito faldero. Bueno, sí, hay un montón. Pero la cantidad de tiempo desperdiciado es lo que ahorita veo, ¿no? Uh-huh. Porque te llega uno... otra vez, vamos al chat, porque ese es como muy obvio. Te llega el reclamo, ¿no? Uh-huh. Lleno de mentiras, lleno de malas interpretaciones. De todo mal. Y entonces tú lo ves todo mal y entonces te das a la tarea a explicar por qué está todo mal. Sí. Y acabas con una chingadera larguísima y pues sí, uno es muy atento a los detalles, a la redacción. Sí. Haces un esfuerzo, le dedicas mucho tiempo. Y entonces te regresan a eso una mamada con faltas de ortografía, que no hace sentido, que dices, o sea, ¿qué pinche cabeza escribió esto? Entonces te emputas, ¿no? Y entonces haces una respuesta a esa otra que es todavía más larga. Sí. Y entonces te das cuenta, ahorita que oí al Dani decía, puta, es que no mames la cantidad de horas desperdiciadas atendiendo una necedad. Bueno, o sea, atendiendo a un perverso o sea, ya hoy que no cambia. No, pero aparte ya vi, o sea, me tragué el anzuelo. Uh-huh. O sea, correcto. Ese es el tema. O sea, el propósito no era el que yo pensaba. O sea, yo aclaré una serie de temas expuestos. Sí. Que ese no era el objetivo. No, y sabes que ahorita que estás diciendo eso estoy pensando en algo. Cuando tú, o sea, como un perverso es incapaz de imaginar que alguien no pueda mentir. O sea, no lo pueden ni siquiera considerar. Entonces, para el perverso, la persona con la que están hablando de entrada está equivocada. No has ni hablado y ya estás equivocado. No importa qué digas. Por eso, o sea, no has ni hablado y tú ya eres un error humano, ¿no? Entero. Y lo que pasa es que todo lo que tú digas será motivo de sospecha. ¿Ya me entendiste? Y entonces, cuando te cachas en esto,
te van a atribuir que tuviste malas intenciones. Es tan alarmante para el que no las tiene, que le estén sugiriendo que las tiene, que duda de sí mismo y dice, no tendré malas intenciones. O sea, ahí vas tú con tu culpa y tu vergüenza y toda tu responsabilidad adquirida innecesariamente a tratar de corregir esa constante transmisión de mentiras que esta gente hace de manera recurrente, o sea, sin descanso. Entonces vamos a tomar el ejemplo que pusiste ahorita del chat, ¿no? Entonces pienso, a ver, ok, te acusan de ratero, de mal amigo, mal padre, mal hermano, mala persona, mentiroso, infiel, desleal, te acusan de loco, te acusan de desinteresado, de drogadicto, te acusan de promiscuo, de apostador, de golpeador, de infame, o sea, la lista que yo he leído de cosas de las que he sido acusada a lo largo del tiempo es sorprendente. O sea, hay cosas que digo, esa no me la sabía, está buena. En ese momento me pasaba... ¡Qué mala soy! Ajá, me pasaba lo que decía Ale ahorita, ¿no? Que yo quería contestar a cada una de esas diciendo, ¿pero cómo? ¿En cuándo? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Cómo? Y haces un acto introspectivo serio, ¿eh? O sea, sí te pones a ver una bola de cosas, pero ahí les va. Este es el catch. Resulta que tú en tu infinita transparencia, apertura y ganas de entregar con honestidad quién eres, para que la otra persona nunca esté agarrándose contigo porque tengas algún secreto sorpresivo, has sido quien le has dado información de cosas de tu vida que van a torcer, que van a usar en tu contra y que tienen un poquito de verdad. Entonces vamos a pensar que si te dicen, no, es que tú, pinche vieja zorra infiel, y eso es porque tú le contaste que cuando tenías 14 tuviste una vez un novio que no fue tu novio porque no te dejaban tenerlo, pero que luego en el camino medio te diste cuenta que no era lo que tú pensaste y entonces te gustó alguien más, pero como que no le avisaste porque no era tu novio, entonces no tenía ningún sentido. Y tú sabes a dónde vas cuando te dicen zorra infiel, a ese ejemplo. Tu cabeza va a ese ejemplo y dices, bueno, sí tienes razón. O sea, entonces ahora tienes que ir a pedirle perdón a una persona que ya ni se acuerda que fuiste su novia. Es más, nunca te pidió que fuera su novia, entonces no lo tienes registrado. Y te empiezas a dar cuenta cuántos de esas conversaciones que pudiste haber tenido con alguien a lo largo de tu vida, con quien fuiste honesto y abierto, empiezan a ser utilizadas para vulnerarte, digamos, de la mala manera. Eso quiere decir exhibirte ante ti mismo desde una mirada completamente obtusa, que no es la tuya, es la de alguien más, perversa. O sea, es la de una persona que usa la perversión para ver ese elemento en tu vida. Pues sí está cabrón que creamos que esto es algo que habla de nosotros. En ese momento sí lo piensas así. En ese momento sí crees que eres un mentiroso, porque te ponen ejemplos de cuando has mentido, y que no son las mentiras que ellos cuentan, pero son mentiras que cuentas de comiste y tú contestaste que sí cuando era que no, y entonces tú que eres muy riguroso contigo dices, pues sí. O sea, es que ahí tengo un área de oportunidad, debería de haber contestado que sí comí. Sí comí y no comí si no comí. O sea, ¿de quién me estoy escondiendo? Normalmente la mirada de las víctimas siempre se vuelca hacia ellas mismas. Por eso somos tan fáciles de convertirnos en la presa perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que creo que si pudiéramos vernos, que no podemos, pero si pudiéramos vernos en ese momento, podemos vernos en retrospectiva. En el momento no lo vamos a poder hacer. Si pudiéramos vernos, nos daríamos cuenta qué inútil era contestar, a nada. O sea, podríamos empezar a usar las frases, que esto le va a servir a la audiencia, que es un consejo que hemos aprendido a echar mano aquí. Entonces, cuando alguien te dice, eres una mentirosa, tú puedes contestar, pues igual y sí. Ya lo había pensado. Es algo que vale la pena observar, sigues tu camino. O cuando alguien te dice, bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo contigo porque lo que pasa es que tú lo haces desde donde me quieres manipular
porque así de mala persona te has vuelto y tú dices, pues sí, cada quien. O sea, hay muchas frases que sugieren silencio, y cuando digo silencio interior, estoy hablando del de uno mismo, que te dejan contestar algo, que dejan al otro por un lado tranquilo, porque parece que estás haciendo un acto de conciencia, cuando en realidad estás neutralizando la situación y siguiendo tu ruta. Entonces, hoy pienso que ante esa infinidad de chats con mala ortografía, mal redactados, sin sentido, atropellados en ideas, con acusaciones constantes que se montan una arriba de la otra, yo debería de haber contestado, sí, gracias, ya lo había pensado. O debería de haber contestado, ya estoy en eso. O, bueno, tienes razón, cada quien. O sea, no, podría haber hecho lo que sea que no fuera, como dice Ale, dedicarle 14 horas y media a la respuesta con manicure, porque le hacía manicure a la respuesta, para que no hubiera un cabo suelto en la cantidad de justificaciones que di ante una situación en donde ni siquiera estaba siendo ni leída ni escuchada ni considerada. Entonces, se vuelve como muy chistoso, ¿no? Que se nos va la vida en atender la necesidad de alguien que solo está usando una herramienta de sometimiento. O sea, en realidad no quiere tener una conversación con nosotros. Le vale madres que le contestes. Exacto. O sea, es que eso es lo que se vuelve tan frustrante, porque Sí. pues tú sí le dedicas el tiempo, piensas en tu respuesta, como dices, le haces manicure, atiendes cada tema, no importa. Es más, el manicure llega al grado de hacer que con tu mensaje el otro no se sienta mal. No, o sea, de no atacarlos, de no... Sí, Es una porque tú cosa quieres tener una increíble. conversación, ¿no? Porque todavía en ese momento te importa la relación. Ajá. Entonces, sí, estás masajeando todo para que no sea mal entendido, pero les vale pito. Exactamente. Y te soplan tu castillo de cartas en 2 segundos. Sí. No, a no ser que quieras alargar la relación. O sea, si vos querés alargar la relación de eso, del malestar, como diciendo, bueno, sí lo haces, ¿no? Pero no estás pensando en ese momento eso. Lo único que estás pensando en ese momento es como quitártelo de encima. Y del otro lado, yo creo que el perverso, lo único que ve el pergamino y dice, a huevo, ya lo agarré. Sí. Supongo que así Claro, debe de pues ser. sí, porque van de pesca, pues. Claro. O sea, a ver, y fíjense, aquí dice, ¿no? Dice, en las etapas anteriores del proceso, la víctima ha podido corroborar y comprobar que el diálogo y las explicaciones no sirven de nada. Si el intercambio resulta inevitable, una tercera persona tiene que mediar en él. Si esto no resulta posible y el contacto tiene que ser directo, es preferible, esto siempre lo hemos dicho, tomarse un tiempo para reflexionar acerca de la mejor respuesta. O sea, ok, es la mejor respuesta. Pero si tienen dudas, no tienen que reflexionar, ya se las estamos diciendo. Ok, ya lo había pensado, pues sí tienes razón, en eso voy a poner atención, ya estoy en eso. Hay muchas respuestas que hacen que esto se diluya en el proceso de tiempo, si no tienen alguien que pueda contestar eso por ustedes en el chat. Ahora, fíjense lo que dice. Tras la separación, el contacto se realiza por teléfono. O sea, este libro fue escrito en 1998, te dije, ¿verdad? O sea, entonces él no había chat. Pero ahora, ¿qué crees? Que el teléfono ya es el chat. Entonces, hay que hacer aquí una corrección que diga, tras la separación, el acoso se realiza por chat. Pero siempre resulta posible que todas las cartas ofensivas o tendenciosas sean leídas primero por una tercera persona. O sea, aquí, ¿se acuerdan en el podcast pasado que les decíamos? No, entendemos que llega, avisa que llega el mensaje. Tú puedes ver que está el nombre de la persona o está el chat con el nombre de la persona. Sientes una parálisis, literalmente una parálisis. Ahí sería muy bueno que no abrieran el chat o contestaran la llamada a primera instancia. Si tienen a alguien de confianza, que sugiero que sí lo tengan, le enseñan el teléfono para que esa otra persona o lea el chat primero y se diluya la respuesta, haya una otra percepción de la información que llega. Tiene que ser alguien informado
y letrado en acoso, ¿eh? O sea, no vayan a agarrar a un otro pendejo sometido porque eso va a ser una catástrofe. Y entonces, lo que sugiere Marie-France aquí, en esto, es que las abra una tercera persona. Y les voy a decir por qué. Porque dice, todo lo perverso que llega a través de ese chat o de esa llamada se vuelve a introducir mediante pequeños toques, veneno y sufrimiento, los cuales lo único que logran es desestabilizar otra vez a la víctima, ¿no? Entonces, sepan que esto está escrito. O sea, no lo estamos inventando nosotros. Quien nos esté escuchando ya sabe a qué nos estamos refiriendo. El que ya le pasó, pues ya le pasó. Entonces, ¿cómo actuar? Porque, pues sí, ok, está perfecto. Ya entendimos que nos está llevando la chingada y que si no ponemos atención nos super lleva más. Pero entonces, ¿cómo actuar? Bueno, y entonces, ¿quieren decir algo antes de la siguiente pedacito? No, estamos entusiasmados de escuchar. Entonces dice, en la medida en que por el dominio la víctima se muestra conciliadora, porque acuérdense que cuando uno está siendo dominado, se vuelve uno complaciente y conciliador, pues es que es la manera en la que previenes el abuso, ¿no? Ahora la víctima tiene que cambiar de estrategia, porque pues ahora tiene que actuar diferente, y tiene que actuar de manera firme y sin temor al conflicto. Pero ¿saben a qué es a lo que más pinche miedo le tenemos? Al conflicto. O sea, no tenemos idea cómo batallar con esa madre, enfrentar esa madre, dilear con esa madre, no sabemos qué hacer con el conflicto. Pero es necesario que le perdamos el miedo al conflicto. Necesario, porque si no, no podemos salir del asunto, ¿no? No podemos quitarnos de ese lugar de victimización. Y entonces dice, tenemos que hacerlo con determinación porque, por un lado, cuando le pierdes miedo al conflicto, el acosador se desenmascara. O sea, se deja ver, se frustra y sale, ¿no? Les voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a una persona dentro de nuestra familia, estoy hablando de mi hermano y yo, que acosa moralmente a mi papá, ¿no? Ya el podcast pasado ya expliqué que es su esposa nueva porque se casaron hace poco, pero tienen muchos años juntos, ¿no? Ha ido empeorando con el tiempo. Entonces, hemos hecho uso, mi hermano y yo, de cada una de las estrategias que hemos ido aprendiendo para tratar con este tipo de gente que acosa moralmente a otras personas y que pretende pervertirlas, destruirlas, desangrarlas, despreciarlas y descartarlas, ¿no? Entonces, de lo que nos hemos dado cuenta es que está muy cabrón, pero es que se cumple todas las veces, ¿no? Si le pierdes el miedo al conflicto, vamos a pensar que en este caso es mi papá y la esposa que tiene, y a nosotros lo que nos daba mucho miedo era crearle un conflicto a mi papá, por ende un conflicto familiar y por ende una desestabilización de la relación muy buena que siempre tuvimos con mi papá a lo largo de todo el tiempo, 50 años. Entonces, empezamos a darnos cuenta que no iba a funcionar, que mi papá estaba cada vez más drenado, más descartado, más desestabilizado, más despreciado, más todo, y que ya perderle el miedo al conflicto era la razón por la cual nosotros íbamos a incurrir en nueva conducta. Y lo que acaba pasando, que es evidente, o sea, se cumple lo que en todo el libro, se cumple, es que en el momento en el que le perdimos miedo al conflicto y empezamos a actuar diferente y empezamos a tener estrategias nuevas para tratar con el acosador, en este caso la acosadora, se empezó a desenmascarar, pero es que es una cosa increíble ver lo que está pasando, ¿no? Eso quiere decir que enloquecen como en realidad están y hacen exactamente lo que hacen, mentir flagrantemente enfrente de todo mundo. O sea, acabas teniendo testigos por todos lados de que la persona sí estaba como tú decías que estaba, ese narcisista perverso existe, una narcisista perversa en este caso existe, que está ahí haciendo exactamente lo que quiere hacer, que tiene un plan, que lo está ejecutando según ella a la perfección, pero el problema es que cuando todo mundo guarda silencio, el torturador se engrandece. Eso quiere decir, el torturador sale y acosa con mayor intensidad a la víctima. Pero cuando el torturador ya no tiene poder o lo pierde, es cuando las víctimas le pierden miedo al conflicto. Cero miedo. Ya no, ya te da igual. Entonces, qué chistoso, pero fíjense. Aquí dice, al principio, cualquier cambio de actitud por parte de la víctima tenderá a provocar un aumento de las agresiones y las provocaciones. Ya pasó. Digamos, nosotros que nos consideramos al lado de mi papá las víctimas de este proceso,
le perdimos el miedo al conflicto y entonces lo que provocamos, fuimos testigos de ello todos, fue un aumento en las agresiones y en las provocaciones. ¿Por qué? Porque en este caso la perversa intentó culpabilizar aún más a los hijos de mi papá, ¿no? Desde luego gritaba, a ustedes les vale madre su papá, nunca lo han querido, se están aprovechando de él, solo quieren su dinero, imagínense nomás. Y dice, es que con ustedes no se puede hablar. Entonces le habla a mi papá tratando de convencerlo que se sume a las filas o a sus flancos de guerra, ¿no? Y entonces lo que pasa es que la víctima, vamos a pensar que los afectados, que somos todos, pero bueno, en este caso mi papá, por su condición específica, no se puede dar mucho cuenta o se le olvida. La víctima tiene que abandonar su posición de inmovilizada. Mi hermano y yo estábamos inmovilizados y nos convertimos en las personas que impedimos que las cosas siguieran dando vueltas en la misma dirección. O sea, nos volvimos el pinche familiar incómodo, ¿no? Y entonces, al situarse en el origen de la crisis, que se abre de este modo, pudimos parecer al principio que nosotros éramos los agresores, ¿no? Porque estamos defendiendo a mi papá. Pero asumimos nuestra posición incómoda, nos valió madre el conflicto, ya no nos importa tener que transitarlo, tener que navegarlo, y pudimos llegar a producir un cambio. Eso quiere decir, se frustra el torturador o el acosador, se empieza a desestabilizar, empieza a volverse cada vez más errático en su comportamiento, empieza a agredir a todo mundo alrededor y empieza a darse cuenta que está siendo visto, ¿no? Y lo que decíamos el Dan y yo cuando estábamos platicando en la mañana es que por eso nos volvemos súper peligrosas las víctimas que vemos. Es a lo que más terror le tiene el acosador o el narcisista, a ser visto. Y entonces lo que dice aquí es que, dice, la crisis, en tanto que sobresalto destinado o sea, el perpetrador no quiere perder su dominio mortífero, lo quiere sostener a como dé lugar. Pero eso permite que se exhiba y que las víctimas renazcamos. Eso quiere decir que podamos decir, ven, o sea, ni era tan grave enfrentarlos, ni hacen tanto daño como parece. Y entonces, en tu renacer está su empequeñecimiento. Ahí es donde viene la verdadera fórmula funcionando, y es que le pierdas el miedo al acosador, ¿no? Pero no se lo puedes perder hasta que no ves que su reacción no va a surtir el efecto que crees que va a surtir, o tampoco tiene los alcances que la persona que está acosando vende que tiene, ¿no? Pero aparte como que ya probaste de todo. O sea, Ya probaste de todo. Y cuando te oí hablar, me preguntaba, oye, ¿habrá manera de como recortar o acortar ese trayecto? Porque puede ser muy largo el de que ya trate todo. Entonces, me queda claro que no queda de otra más que llegar a ese nivel de decir las cosas como son y ser el incómodo. Pero es que en el camino tienes tienes mucho tiempo perdido en tratar de acomodarte a una situación que solo va a acabar ahí. Bueno, es que, a ver, esto es importante o sea, vamos a tomar este ejemplo otra vez, ¿no? Mi papá tiene 25 años acompañado de esta persona, ¿no? Durante 25 años no crean que o sea, acuérdense que el narcisista empieza creando un bombardeo amoroso, no nada más con su víctima, sino con su entorno, ¿no? Entonces, de alguna manera todo el mundo está fascinado, creyéndole cómo son las cosas, la historia que cuentan, cómo se venden, la forma en la que actúan, las justificaciones que dan, las mentiras que cuentan. Y en ese momento la sensación de amenaza no es tan evidente para el narcisista porque siente el apoyo absoluto de su pareja, ¿no? O de su contraparte, del entorno. Puede ser la familia, pueden ser sus hijos, los papás, no importa, ¿no? Y entonces se empieza a volver muy evidente, porque es muy divertido verlo ya todo pasado, ¿no? En ese momento no. Pero empiezas a darte cuenta que a las víctimas nadie les cree. Acuérdense que esto es una cosa, ¿no? En este caso, mientras mi papá siguiera siendo apoyo fiel y totalitario de su acosador, no hay nada que se pueda hacer. Digamos, mientras el bombardeo amoroso y esta sensación de fluctuación entre la complacencia y la agresión, o sea, el sobapega, que tiene el torturador con su víctima, el acosador con su víctima, el perverso con su víctima,
pues no hay nadie que pueda meter las manos ahí porque la víctima no cree que eso le está pasando, ¿no? Cree que toda la gente a su alrededor le tiene mala voluntad a la persona con la que decide estar, sea quien sea, y te dice, es que tú no la conoces como la conozco yo. Es que tú no sabes quién es, pero yo sí, y por eso tú confía en mí, te dicen, ¿no? Conforme van pasando los años te vas dando cuenta de un montón de cosas porque eres el externo. Tú sí lo ves con frialdad. Piénsenlo en el caso de los hijos en relación con sus padres y un tercero, porque no es mi mamá, es la esposa nueva de mi papá, es pareja de 25 años, pero nueva esposa. No, los hijos lo vemos porque lo vemos con objetividad. O sea, si fuera mi mamá con mi papá o mi papá con mi mamá, sería otra historia, ¿no? Pero nosotros sí tenemos un resguardo de distancia en donde podemos ver las cosas sin tanto contenido emocional, no estamos tan involucrados. Claramente, pues se cumple 25 años después lo que vimos en un inicio, cada vez más violento, cada vez más vergonzoso, cada vez más humillante, cada vez con más avance. Y hoy que lo podemos ver con esta distancia, podemos atrevernos a proteger a mi papá porque los que le perdimos el miedo al conflicto fuimos nosotros. Al principio, lo que nos detenía es que le teníamos mucho miedo al conflicto con mi papá. No queríamos romper esa relación que teníamos, no queríamos que se la llevara el traste, que perderlo, digamos, entre comillas, ¿no? No tener la cercanía que teníamos, no poderlo visitar en los veranos, no poder pasar Navidad con él, no poder, pues todo lo que forma parte de una relación funcionando. Ahora que ya no hemos llegado al punto en donde eso ya no es de nuestro interés, sino que quede exhibido el abuso, que el acoso cese y que haya más gente del lado de la víctima y menos del lado del abusador o del acosador o de esta mujer narcisista, pues entonces empezamos a tener estrategias que empiezan a habilitarnos para poder recuperar credibilidad como los hijos. Al principio, pues no se podía porque la manera en la que esta mujer llegó a nuestras vidas fue a través de un infiltro. Yo digo que se infiltró en nuestra familia, todavía mientras mis papás estaban casados. Entonces eso hacía más difícil que tuviéramos credibilidad, mi hermano y yo, porque se sentía como que estábamos resentidos, que queríamos hacer como una vendetta en contra de la manera en la que llegó a nuestras vidas, pero en realidad no, en realidad estábamos muy conscientes, ya éramos adultos todos, ya sí habíamos vivido en nuestra casa, o sea, no es como que no éramos ajenos al matrimonio de nuestros papás, pero pues se volvió muy evidente que no nos creían porque parecía que nos queríamos vengar o que estábamos muy encabronados, pero creo que eso también hace alusión a que no nos conocían, o sea, la gente no escucha a las víctimas nunca, y ahí es donde está el problema, ¿no? Que las víctimas no tienen testigos y que si los tienen, la gente siempre cree que la víctima está exagerando. Esto es algo que sí lo tenemos que decir, ¿no? Cuando crees que la víctima exagera y la invalidas, se va quedando aislada por naturaleza. O sea, empieza a hablar menos, a compartir menos, a confiar menos y a creer que realmente sí es su culpa, está loca, lo está viendo mal y no lo puede atender más que a través del acosador. Eso quiere decir, la única persona en la que confía y de la que quiere recibir validación, porque aparentemente es el único salvador que tiene a disposición, es el narcisista o el perverso. Sí, es muy interesante. O sea, es lectura obligada, aunque no tengas uno, porque eventualmente te vas a tropezar con uno. Si es uno de cada 6, no somos tan afortunados para vivir ajenos, ¿no? Entonces, creo que como respuesta a lo que decía Ale, dice, si una víctima, sea hombre o sea mujer, padre, madre, hijo, hermano, no importa, ¿no? La víctima, a la que se ha humillado y ofendido, tiene muchas dificultades a la hora de hacerse escuchar, va a ser muy difícil que demuestre o ofrezca pruebas para que otros le crean. ¿Sí me explicó? O sea, ¿cómo le va a hacer? Y súmenle que aparte esto es maltrato emocional y psicológico. O sea, si fuera una persona golpeada, pues entiendo que sales con tus golpes y los enseñas y ahí está la prueba, no tienes que ir muy lejos a conseguirla. El otro tipo de abuso, que es el del narcisismo perverso, este acoso moral, ¿no? El abuso, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, pues qué chingada pinche prueba sale.
Bueno, pues entonces tienes que producir un chat, tienes que tener testigos a la hora del conflicto, entonces, ¿sí entienden por qué es muy importante tener gente cerca? Y el problema principal que se manifiesta cuando tú entras en una relación de este tipo es que te aíslan. O sea, el maltratador, acosador, narcisista o perverso, como cada quien le quiera decir, se encarga de aislar a la víctima al grado de dejarla sin ningún tipo de conexión para que sea incapaz de pedir ayuda y que se la den. Entonces, sí, es toda una cosa muy interesante. O sea, Marifran sugiere guardar todo tipo de pruebas a lo largo de una vida, grabar gente y no sé qué, ¿no? Dice muchas cosas su libro, ¿no? Pero tiene razón, ¿eh? O sea, hay casos extremos en donde sí va a ser necesario guardar pruebas porque es para la salud mental de la víctima que las guarde. Para que ella se pueda ir a revisar y decir, sí pasó esto que yo creo que pasó, aquí está escrito, aquí está la foto, aquí está el video. O sea, para que la víctima se confíe en sí misma, porque la primera que duda de la verdad, de la realidad y de cómo pasaron las cosas es quien la está sufriendo. O sea, cree que no le pasó lo que le pasó. Es la primera que se convence en que no le está pasando lo que le está pasando. Qué increíble, ¿no? Bueno, ¿quieren algo o le seguimos el siguiente párrafo? Seguimos. Vamos a ver. Dice, es difícil pedir ayuda porque se desarrolla una complicidad involuntaria entre a la gente a la que le pides ayuda y el victimario, porque lo que pasa es que a la persona a la que le pides ayuda le da miedo su debilidad ante el narcisista. O sea, le da mucho miedo caer presa de él. Entonces prefiere mantener una cierta neutralidad. Esa neutralidad, o sea, tratar de sostener un diálogo con el perverso, que es algo ilusorio, es lo que siempre van a tratar de sugerirte las personas a tu alrededor. Te van a decir, habla con él, traten de organizarse, debe de haber una de ustedes dos personas que entre en razón, tengan la conversación, intenten vayan a terapia de pareja, vayan a terapia familiar, vayan a terapia paternofilial o maternofilial. O sea, es muy increíble que esa sea la sugerencia. Cuando la sugerencia viene del miedo mismo que siente la persona que te lo está sugiriendo, porque ya se dio cuenta que es muy probable que también esté siendo conquistada por el mismo perverso. No sé si me explico. Sometida, tomada. Y entonces, la tendencia a descalificar a la víctima es muy alta. O sea, es muy común, además, ¿no? Por un asunto personal del que se supone que te tiene que ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les digo que aquí existe este espacio en donde siempre les vamos a creer, es porque ya nos ha pasado que nos hemos vuelto un bastión de acogida y de reafirmación de que lo que te está pasando sí te está pasando. Porque es muy fácil saber si a la persona que viene y dice qué le está pasando, es tan puntual cuando vas cumpliendo punto por punto la afectación como víctima, así como hay un manual para diagnosticar gente con un trastorno de personalidad narcisista, también hay un manual hoy, gracias a Dios, para diagnosticar víctimas del trastorno de personalidad narcisista. Punto, 1, 2, 3, palomita. Entonces, siempre hay gente capacitada para creerles y para acompañarlos en el transitar esto y en el llegar a ese otro lado de la neutralidad, en donde no quiere decir que los vas a odiar, ni que te vas a vengar, ni que vas a sacar armas de destrucción masiva para resolver tus diferencias. Pero es muy grato cuando empiezas a darte cuenta que puedes existir en una relación de esas sin afectaciones. O sea, que con esa distancia y esa frialdad que puedes recuperar y esa validación y creer en ti mismo, que de repente empieza a volverse ese evento, digamos, ese contacto con esa persona, la más minúscula parte de interés de tu día. Que eso es lo más emocionante. Cuando ya hasta se te olvida que tienes que responder, o se te olvida que tienes que ir a atender eso, o se te olvida que tienes que ir a resolver el punto. Nada.
O sea, ya hasta se te olvidó que vienes de una de esas relaciones, ¿no? Entonces, eso es muy emocionante. Ahora, voy a leer esto y ustedes me van a decir qué opinan, ¿ok? Dice, de este modo, la esperanza máxima, esta es la esperanza máxima, fíjense, para que no se estén haciendo ilusiones. Cabe esperar que algún día el perverso encuentre una nueva víctima y reduzca así su presión sobre usted. Oye, es como el dicho que no hay que ser más rápido que el león, hay que ser más rápido el cabrón que está al lado tuyo. Exactamente. Y pues un poco es eso, ¿no? Exactamente. Esto es algo chistoso, ¿no? Porque nos ha pasado que viene mucha gente a quejarse de que el perverso o el acosador ya mudó de pareja, ¿no? Varias veces, además, o sea, no nada más una, lleva quién sabe cuántas. Y aquí nos da risa porque decimos, pues es que no le va a durar, pero no importa, qué bueno, Sí. porque tú estás liberado del yugo, por lo menos momentáneamente, ¿no? O sea, la presión, como dice Marifrance, la presión sobre ti se diluye o se reduce o cesa por lo menos unos meses, ¿no? Entonces, lo que mejor le puedes desear a ese compañero o compañera o madre, padre, hijo, hermano, lo que tengan, jefe o empleado, es que encuentre una nueva preferencia. O sea, que se enamore de alguien más. Todos los días le agradezco a mi compadre allá en la Ribera Maya que Que está haciendo su parte. siga haciendo lo correspondido. Es muy impresionante. Al final de esto... Que siga, cualquier cosa que necesiten. Oye, hay que ponerles Una velita prendida, sí. Bueno, entonces dice que nosotros tenemos que empezar a informarnos para poder protegernos de una relación de este tipo, ¿no? Muy importante. Y la otra cosa que es muy interesante aquí, y fíjense qué buena reflexión hizo Marifrance al final en su capítulo 7, que es el de la víctima. Al final de ese capítulo hay una frase que dice, cuando las víctimas empiezan a nombrar lo que han comprendido, se vuelven peligrosas. Y en la cabeza del acosador hay que usar el terror para hacerlas callar. Entonces, no dice que las van a matar, dice que las van a hacer sentir terror. Y en el momento en el que ustedes redefinen lo que terror significa para ustedes, esa forma de hacerlo sentir terror se invalida por completo. Pero ese terror es su interpretación del terror. Por eso, ese es mi punto. Porque yo me acuerdo que en mi caso, a mí me prometieron una muerte social rápida y terrible. Sí. Que nunca llegó. Exacto. No, ni va a llegar. Y de hecho, pues pasó un poco al revés. Al revés. Pero y tampoco me importaba tanto, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero sí sé que a ella sí le importaba. Bueno, es que acuérdense que esto es importante, ¿eh? O sea, la manera en la que un acosador o un perverso, un narcisista perverso o un acosador moral o lo que sea, percibe muerte súbita, así, no de la de física, sino muerte evidente, es cuando el desprestigio llega a sus vidas y su imagen personal queda hecha añicos, ¿no? Tarnished o embarrada, o como se diga. Entonces, para el amenazador, lo que grita a los 500 vientos que va a hacer es lo que más miedo le da a él o ella. Y entonces te castiga con su propia proyección, te dice, me voy a encargar de destruirte, de que toda la gente a tu alrededor sepa quién eres, ¿no? Como que, o sea, que nunca te vuelvan a invitar a ningún lado, que acabes sin negocio, sin vida, sin dignidad. Y entonces tú que estás del otro lado, que ya acabaste por estar en compañía de esas personas, sin dignidad, sin vida, absolutamente humillado, sin ningún contacto social. O sea, ya te pasó todo lo que te están diciendo que te va a pasar. Ahí estás. Qué raro que crees que ahora va a haber más castigo que ese si ya lo estás viviendo, ¿no? Pero ahí te das cuenta que eso es lo que más miedo le da. Entonces, esa forma de ejercer el terror, que ellos te dicen que te van a quitar a tus hijos, cuando en realidad... ¿Cómo va a pasar eso? O sea, ¿cómo te van a quitar a unos hijos
ya te los quitaron, ya les vendieron una historia de ti que no existe, ya, o sea, todo va mal. Bueno, no importa. Hay de todos los tipos aquí, parejas, padres, hijos, hermanos, madres, no importa. Entonces, asúmanse ya con la consecuencia del castigo encima. Ya podemos asumir que ya estamos pagando la condena y que ya no hay más terror que ese. Ese es el peor, ¿eh? No hay más, ya no hay más. Ya hasta temes por tu propia vida, entonces ya no importa. Y en el momento en el que te das cuenta que se grita o se prolifera los 500 vientos lo que te van a hacer, lo que estás viendo es terror en sus propios ojos. O sea, ahí es donde dices, ay, es que ya entendí todo. O sea, a esta persona lo que yo nombre, ¿no? Es lo que más miedo le da. Eso quiere decir que yo haya comprendido lo que me pasó y sea capaz de nombrarlo y explicarlo, me vuelve absolutamente peligrosa a sus ojos, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza esta persecución en donde van a querer desprestigiarlos en todos lados. Eso quiere decir, van a empezar a contarle a la gente que ustedes son una absoluta mierda. Eso es lo que más menos miedo te da a ti, que eres la víctima, porque a ti ya te convencieron de que eres una mierda. Ya no importa que los demás piensen que eres una. Tú ya estás segura que sí lo eres. Entonces, ¿sí entienden por qué leer este libro es tan emocionante si eres la víctima? ¿Por qué? Porque si te quieres volver peligrosa, aquí te dicen cómo. O sea, verdaderamente peligrosa para neutralizar una relación de abuso y acoso moral, el libro da todos los lineamientos que hay que seguir, donde hay que entender, que hay que trabajar, a qué terapia hay que ir, para que ustedes puedan sanar. Entonces, yo quería siempre quiero, ¿no? Siempre quiero que más gente recupere lucidez, ¿no? Y se permita nombrar la fragilidad en la que vive y el miedo que le da y las cosas tan increíblemente gigantescas que se imagina que le van a pasar, que ya le vendieron que le van a pasar. Entonces, creo que lo que tenemos que aprender, tomando el taller aquí en Prado Norte o por Zoom o leyendo el libro, oyendo el podcast, no sé, tengo para todo, ¿no? Metiéndose a clases en YouTube, da igual lo que quieran hacer, todo viene bien, es especializarnos en las debilidades de nuestros agresores. Ese es mi... O sea, si te especializas en la debilidad de tu agresor, tú tienes el sartén por el mango. Entonces, pues, siempre hay cómo, ¿no? Siempre hay cómo. Bueno, creo que al Dani eso le pasó. Se especializó en la debilidad de su agresor. Ahora lo invito. No, vente. Vente, pásate por la oficina. Y te invitamos a tomar café. Nunca llega. Nomás es como los perritos que ladran nada más y no llegan a nada. Ahora que estuve en Argentina me encontré un par de situaciones que nadie dice nada. Nadie dice nada y todos van por atrás y como que el lamento por atrás ya como que ya harta un poco, ¿no? Sí, sí. Así que me pasó exactamente como te pasó a vos y ya, como que ya se soltó todo. Ya se frenó por un momento se frenó esa parte de maltrato hacia todo el mundo y de separación. Y bueno, a ver qué procede ahora con todo este tema, porque bueno, yo ya lo puedo ver de lejos hoy y se ve mucho más lindo. Pero en otra parte de uno de mis amigos, la esposa me viene a contar a mí, que yo soy el amigo desde hace mucho tiempo, cómo es él. O sea, ella me viene a contar a mí cómo es él. Sí, lo quiere desprestigiar ya. Que gracias a ella, que ella llegó a su vida, este jovenazo anda como que anda espléndido ahora. Sí, y como él que, no era nadie antes que ella. Así como que... eso es interesante, mira, verás. Ale tiene una... Esto que dice el Dani es importante porque el indicio más alarmante de que esté empezando una relación de acoso es que la otra persona te diga a ti y le diga a gente alrededor tuyo que tú eres gracias a ellos, que tú te debes a ellos y que tú sin ellos no serías nadie. Y que gracias a su grandísima aportación en tu vida, tú te has vuelto mejor persona, ¿no? Eso a todos nos ha pasado aquí. Sí. Esa es una clásica. Tú sin mí no serías nadie. Sí está cabrón.
Está cabrón porque ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo una vez que en alguna conversación con la señora esta de mi papá, que dijo que mi papá había cambiado para bien gracias a ella, porque ya no andaba lamiéndole las botas a gente a su alrededor, que porque ella le había enseñado a él a que le valiera madre lo que pensaban los demás de él. Y yo pensando, ese no puede haber sido mi papá. O sea, yo sí conozco a mi papá desde que nací. Y mi papá es el güey más amado, a quien le pregunten. Mi papá es la persona más amorosa, festejada, invitada, incluida. O sea, es un tipazo mi papá. Y la sugerencia de que mi papá solo era amado porque era un arrastrado, me pareció... Aberrante. Aberrante, pero no nada más porque soy su hija y lo conozco, sino porque jamás me imaginé que una persona que te ame sea capaz de decirle eso a alguien y súmele que soy su hija, ¿no? O sea, no, me lo estaba diciendo a mí. Entonces, ahí es donde empiezas a sospechar que esa persona a quien tú amas tanto, seas tú o sea alguien más, o sea tus compañeros de trabajo, lo que sea, estén ya navegando esas aguas truculentas con una persona que tiene su oído y que a ese oído le alimentan tanta pinche mierda que es capaz él hasta de creerse en un momento de debilidad, ¿no? Entonces sí, de estas historias tengo miles. Un día las voy a contar todas. Ya que aprenda a navegar el conflicto sin volverme el perpetrador. Sin acabar yo queriendo ser el pinche perverso en eso. Bueno, entonces, ¿algo más que quieren agregar? Suficiente. No. ¿No? O sea, segundo tomo. Bueno, sí, tenemos mucho que grabar. O sea, apenas vamos en el... que este es el capítulo 10. Nos vamos a ir saltando de uno a otro, ¿no? Pero pretendo para quien no pueda comprar el libro o pues meterse a clases o lo que sea, porque hay mucha gente que no tiene tiempo, ni capacidad, ni ganas, ni nada. Pero me comprometo en los siguientes 6 meses a cubrir el material que podamos, digo, a mayor profundidad lo vemos en clase, porque pues tenemos que tocar otros temas más personales, más profundos. Pero así, a grandes rasgos, me comprometo a usar el libro de Marie France de guía para que podamos hacer esto, ¿no? Que leemos una frase y luego ponemos experiencias personales o comentamos el punto, hacemos reflexión y se vuelve más digerible y se vuelve también más atractivo para quien nos escucha, que de repente... Es que luego lo lees de un hilo y te da depresión. Sí. Y pinche libro. Yo lo leí de 2 días encerrada en mi casa sin poder hablar con nadie. Pensando que cómo era posible que esto me estuviera pasando y no me di cuenta. Entonces, bueno, les mandamos besos. Fue un placer tenerlos de escucha. A ustedes, gracias porque siempre me acompañan, aunque a veces sé que es una monserga. Pero luego salimos renovados, ¿no? De nuestro espacio. Bueno, les mandamos besos. ¿Algo más? Besos. Besos, bye. No hay cortinilla de despedida. No hay Chao. nada. Chao. Besos.